Vamos a leer la palabra del Señor en San Lucas 17, los 6 primeros versículos. Hay un título que dice ocasiones de caer o el peligro de caer en pecado, dice otra versión. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dice en otra versión: no se pueden evitar que hayan incitaciones al pecado, pero hay de aquel que haga pecar a los demás. Y hay como una advertencia muy fuerte. Mejor sería que se atase una piedra de molino al cuello y se echase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La piedra de molino es una piedra muy pesada, y sí que la conocían muy bien en tiempos bíblicos, porque eran 2 piedras grandes y una sobre la otra se movía, el grano estaba en el medio y así era como sacaban la harina. Era pesada, tenía que hacer peso para poder triturar el grano. Y también era el mar, la imagen de mar, esa figura era una imagen aún temida por la gente de la época de ese lugar, ya que la gente era totalmente de agricultura, de andar en desierto, mas no de mar. Así es que aún se habla de que los mismos navegantes del rey David no eran judíos, porque había cierto temor al mar. Pero la reprensión que se muestra acá es el que hace pecar a un pequeño, a un niño, a un recién convertido, a una persona que ignora muchas cosas, que desconoce de pronto la palabra del Señor, que está comenzando a escuchar, a sus hijos. Es mejor que se atase una piedra de molino y se tirase al mar. Significaba algo, una imagen bastante fuerte, bastante temible. Pero el Señor les habla de esta manera para abrirle el espacio a un tema muy grande, que es el de perdón. No le estaba diciendo, vaya, ahóguense, vaya, ahórquense y vivan la experiencia más terrible y acaben con sus vidas. No, le estaba diciendo, el fin de no perdonar es terrible, es mejor perdonar. Ese era el objetivo. Este es el camino que es mejor, este es el camino adecuado, porque van a haber tropiezos, van a haber situaciones, van a haber muchas maneras que nos van a incitar al pecado y en que nosotros nos vamos a ver envueltos y que vamos a incitar de pronto a otros. Van a haber muchas ocasiones para caer, pero pónganle cuidado, si es el rencor, si es la pelea, si son las faltas que cometen contra usted, que no sea eso lo que haga pecar a otra persona. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle. No reprenderle, regáñelo como el padre es con el hijo. No, reprenderle es corríjale, háblele, dígale. Pero nosotros solemos que si alguien nos ofende, el mejor camino es no le hablo, no le vuelvo a hablar. Muchas veces la persona ofende sin querer, o es una ofensa que ni siquiera tiene un fundamento, porque lo tomamos con ofensa, pero de pronto la actitud de la otra persona no fue ofender. Pero las actitudes que nosotros tomamos es, me ofendió, ni le hablo, no lo vuelvo a mirar. A veces la otra persona no sabe ni siquiera qué está pasando. Lo sacamos de nuestros afectos
Y esas son las decisiones que normalmente solemos tomar y con las que somos radicales, y el perdón siempre se tiene como una última opción. Pero dice, si tu hermano pecare contra ti, háblale, dígale lo que pasó, que haya comunicación, que usted pueda decirle, mire, me sentí mal. Repréndale, dígale lo que pasó, y si él se arrepiente, perdónale. Pero aún también el Señor nos dice que debemos perdonar a nuestros enemigos. O sea, el perdón no es una opción para nosotros. El perdón debe ser una necesidad, un estilo de vida, una forma, algo que se debe practicar diariamente para que traiga paz y descanso a nuestros corazones. Dice la palabra, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere diciendo, me arrepiento, perdónale. Y estaba aprendiendo ayer, el número 7 en la palabra significa perfección y significa un número sin límite. La palabra dice 70 veces 7, perdona también, pero no es, hagamos cuentas, no es contemos tantas veces y esto tiene un límite, yo perdono, pero ya mi paciencia se agotó y hasta aquí fue. No, es un número sin límite. El Señor siempre perdona, el Señor siempre levanta, el Señor siempre restaura, y no hace eso con nosotros. Nos manda el Señor que así como Él nos ama, nos perdona, nos restaura, nos levanta, nos hace volver a caminar, extiende su misericordia infinitamente. Igualmente hagamos nosotros con nuestros hermanos, hagamos nosotros con nuestro prójimo. Un número determinado de veces, no, siempre. Y si todos los días llega, todos los días perdonamos. No de que, yo perdono, pero no, yo no olvido. Esas cosas no se pueden olvidar. No, pues sí, yo lo perdono, pero ya nuestra amistad no puede ser la misma. Y esto me lleva a pensar en la relación sobre todo de una madre con un hijo o con una hija. ¿Cuántas veces el pequeño comete errores y comete errores y comete errores y de pronto llega, mami, perdóname, mami, perdóname? Y así usted esté con el corazón dolido y partido porque de pronto ya es un joven, un adolescente, un niño al que usted le ha repetido 200 veces, no lo haga, mire, esto no se hace, no lo haga. Hay algo más allá que se llama amor. Un amor especial, un amor que no conoce de esos límites humanos, en algunos sí, porque el pecado abunda, pero en el corazón donde mora el Señor no, está una madre o un padre que dice, no hijo, yo te amo, vamos a salir adelante, sigamos, y sigue perdonando. Perdonamos a veces a nuestro hijo, a veces endurecemos el corazón. ¿Por qué no vamos a perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestro vecino, a nuestro hermano de la iglesia, a un pequeñito? Dice la palabra, a mis pequeñitos, a uno de estos pequeñitos que como nosotros pequeñitos también ignoramos muchas cosas, no las sabemos todas, quisiéramos hacer lo correcto, pero queriendo hacer lo correcto cometemos errores, fallamos, fracasamos también. Y a esta respuesta, a esto que les dice el Señor, perdónale las veces que sean necesarios en el número sin fin. Dice los apóstoles, ay Señor, aumentanos la fe. Y en este contexto es que se mueve este versículo. Ay, aumentanos la fe, porque ellos lo vieron difícil, estar perdonando, estar pasando por alto, estar aconsejando, estar diciendo me dolió, estar conversando con el que ofende. A ellos les pareció duro, y en ese contexto ellos dicen, aumentanos la fe, Señor. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuviere fe como un grano de mostaza, nos habla el Señor que es la semilla la más pequeña que llega a ser grande. El Señor nos llama a nosotros
a simplemente, si creemos en Él, si confiamos en Él, si está esa fe en nuestro corazón que a veces parece tan frágil y tan chiquitica, eso es lo que importa. Como la haga crecer el Señor, como la haga dar fruto en otros, es el resultado del Señor mismo. Él es el que la hace crecer de una manera portentosa. A nosotros nos corresponde hacer las pequeñas cosas, pero que al hacerlas van a crecer. Qué bonito es que cuando decidimos perdonar, decir, no, de verdad, yo lo perdono. Parece algo tan sencillo, pero que en los demás resulta de una bendición grande. Y viene evitándonos unos problemas gigantes. Cuando decidimos voltear la cara y decir, no me vuelva a hablar, luego vemos que ese árbol sigue creciendo, creciendo, creciendo y se hace tan grande que sentimos de que ya no lo podemos manejar. Qué hermoso, qué lindo es. Señor, con esa fe que tengo, porque creo y porque confío en ti, perdono. El resultado es tuyo, pero que siempre esté en nuestro corazón ese amor del Señor diciéndonos perdona, perdona. Y acá Lucas lo compara con un árbol, con un sicómoro. El sicómoro era un árbol como una higuera, producía un higo muy importante para la alimentación del pueblo judío y de Egipto, muy importante, pero no era un higo de tan excelente calidad, pero el fruto sí era importante para el alimento de ellos. Y ese árbol se identificaba por ser fuerte, era como de unos 2, no era tan alto, pero sí era muy fuerte, la madera es muy fuerte. Tanto se dice en la historia de que los sarcófagos de algunos faraones fueron hechos con esa madera y todavía hoy están. Después de 3000 años de existencia, significa que era una madera fuerte. Entonces los sembraban a las orillas de los caminos para que dieran sombra y la gente se pudiera recostar, descansar y de paso alimentarse. Un árbol de un tronco bastante fuerte, de bastante follaje, que producía mucha sombra. Un árbol que tenía muchas ramas, muchas ramas, tanto que Zaqueo, que era de baja estatura, subió en un sicómoro. O sea, desde abajo habían ramas por todo el tronco hacia arriba. Una fuente de alimentación. Que ese sicómoro que a veces se anida en nuestro corazón del rencor, del odio, de esas raíces de amargura, de eso de que yo perdono pero no olvido, me hizo mucho daño, y hay acciones que producen muchísimo daño en nuestros corazones, que nos han causado a nosotros y que nosotros causamos a los demás y no pensamos en la magnitud que llega a ocasionar en las otras vidas. Se pueden convertir como ese sicómoro, en los que a veces en nuestro caminar por esta vida nos sentamos debajo de esos frondosos árboles de amargura, de malos recuerdos, de tristezas, de traumas, de malos pensamientos hacia cosas que nos han hecho, y nos sentamos ahí a descansar y alimentarnos de sus frutos. Nos sentamos a reposar bajo su sombra y no nos deja crecer y no nos deja ser bendecidos, y esas raíces se van formando cada vez más y más fuertes, que atrapan y se vuelven como tan difíciles, que ahogan, que asfixian, que atrapan la vida, que hacen llorar todos los días, que sumen bajo la tristeza, que sumen bajo la depresión, que son fuertes, que suelen pasar los años, porque era un árbol que vivía cientos de años, que aguantaba cientos de años. Que ese árbol de las amarguras y las tristezas y las congojas por las cosas que hemos vivido y nos han hecho, no se arraiguen. El Señor nos dice, la fe como un granito de mostaza puede arrancar ese sicómoro que se quiere arraigar y echarlo en lo profundo de la mar y sacarlo y desarraigarlo, y que no quede raíz en nuestra vida, que no haya donde cobijarnos a pensar. A veces pasan las noches completas pensando, por culpa de lo que me hicieron, por culpa de esto, mira, estoy así, y buscamos a todo lo que nos sucede a quién echarle culpas, con razón o sin razón, y ahí adormitamos y ahí amanecemos y ahí nos transcurre la vida, y ya han pasado los años y seguimos durmiendo y descansando bajo esos sicómoros fuertes y muy arraigados,
Dios con raíces muy fuertes. Pero que en esta mañana podamos pensar, Señor, a veces se ve difícil con los ojos humanos, a veces se ve como muy fuertes, como muy, nos arropan, nos abrazan, pero Señor, aumentanos la fe. Y el Señor nos dice, aquí está la fe. No necesita mucho, aquí está. Es en el Señor que podemos decirle a ese sicómoro, váyase, desarráigate y plántate en el mar, y dice la palabra, y os obedecerá. Que esa fe que nos habla el Señor, que la hemos cogido tantas veces para pensar, uy, que el Señor haga milagros, prodigios, señales y múltiples cosas por medio de mi fe, la podamos entender como el Señor nos la quiere expresar. Que podamos perdonar y ser libre de esas horribles garras que produce el odio y el rencor. Hoy el Señor estará aquí para que podamos desarraigar todo aquello que acongoja nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús.